sea el nombre. Bendito sea el nombre de su majestad gloriosa por siempre jamás. Qué lindo podernos reunir en este día, en esta hora, donde usted nos esté viendo desde cualquier parte del mundo. Hoy estamos reunidos en directo aquí con un grupo de hermanos de la casa de Israel, un grupo de hermanos en la fe de Yeshua, como es conocido por todo el mundo Jesucristo, pero este es el Yeshua enviado, hebreo, judío de la tribu de Judá, para el pueblo de Israel como el Mesías esperado, para redención de todos aquellos que quieran volverse y ser injertados, ser llamados pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido. No solamente es poner la fe, no solamente es creer en él, porque hay mucha gente que cree que él lo hizo, que él vino, pero no obedece, no sigue, no cumple. Así que eso es lo que hace un poco la diferencia y marca la diferencia en todas las demás religiones del mundo. En el día de hoy estamos ya culminando, este es el último tiempo de terminar con el libro conocido en el Pentateuco de la Iglesia Evangélica o la Iglesia Cristiana en el mundo como el libro de Levítico, libro de ordenanzas, libro de santidad, instrucciones de santificación, del servicio, de la entrega, de sacrificios, todo un orden completo que Dios le dio a Moisés para un pueblo que lo pudiera adorar cada uno en diferentes facetas, y vimos muchas cosas durante todo este transcurso del libro de Levítico. La semana entrante comenzaremos con el libro de Números, también un libro de recuentos, de historia, de eventos que realmente nos interesa en esta hora aprender. Entonces, la parashá del día de hoy, o la porción que corresponde, se llama Bejucotai, que significa en mis estatutos, en mis decretos, en mis leyes, en mis ordenanzas. Estatutos, leyes, decretos, ordenanzas son la constitución legal de todo ciudadano del reino de Dios. Estos son los preceptos, las enseñanzas. Toda esta escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea maduro, enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Y como lecturas adjuntas a la porción que nos corresponde en estos estatutos del capítulo 26 y capítulo 27 del libro de Levítico, entonces quiero leerles, y voy a tomar este tiempo para leer de la Reina Valera actualizada, el capítulo 16 del libro de Jeremías, del capítulo 16, comenzando en el verso 19 hasta el capítulo 17, verso 14, para que ustedes tengan un poquitico de entrelazamiento. Cuando estén haciendo el estudio esta semana o en el día de hoy, el día de mañana, puedan entrelazar los conceptos que el profeta Jeremías estaba entendiendo y aún las enseñanzas que Yeshua HaMashiach nos estaba también diciendo en el Brit Hadashah o en el pacto renovado, como deberíamos llamarlo nosotros, los que ahora tenemos esta nueva fe. Sé que tenemos un montón de palabras y conceptos ya realmente aprendidos y nuestro cerebro a veces nos traiciona, pero cuando tenemos un corazón sincero y decimos Nuevo Testamento, usted no está ofendiendo, pero es bueno que usted entienda que esto no es un Nuevo Testamento porque el antiguo fue abolido, fue perdido, que es una mala traducción. No se puede decir Antiguo Testamento como si no sirviera, sino como el viejo. Viejo significa aquel que tiene sabiduría, instrucción y enseñanza. No es el antiguo que ya no sirve, al contrario, sin él no hubiéramos podido entender lo que malamente se llama como nuevo. No es nuevo, no es algo que realmente surgió de la nada y fue nuevo, no. Es simplemente se renueva a una cosa nueva de lo que ya existía. En el capítulo número 16, comenzando en el verso 19, dice: oh Jehová, fuerza mía y fortaleza mía, mi refugio en el tiempo de aflicción. A ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente nuestros padres heredaron mentiras. Wow. Y nosotros tenemos que partir de esta base de que han pasado cientos y cientos de años, y quiero decirle, así como Jeremías entendía y sabía que ellos habían recibido y estaban practicando cosas de mentira, nosotros también aprendimos muchas mentiras. No porque quisimos aprenderlas,
sino simplemente porque así nos las enseñaron y las damos sentadas por verdades. Mire lo que dice: ciertamente nuestros padres heredaron mentira, vanidad en la que no hay provecho. Verso 20. ¿Ha de hacer el hombre dioses para sí? Pero eso no son dioses. O sea, la humanidad ha hecho dioses, pero automáticamente no son dioses. Por tanto, he aquí, yo les hago conocer esta vez, sí, les haré conocer mi poder y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Yahweh. Jehová, como aparece en esta versión en español. Yahweh, Jehová, como pudieran pronunciarse, Yod-Hed, Vod-Hed, santo y bendito es su santo nombre. Verso 17 dice, en el capítulo 17, verso 1 dice, el pecado de Judá. Cuando está hablando de Judá, está hablando de la segunda casa. Porque recuerden, el pueblo de Israel para este momento ya estaba dividido. Ya los asirios se habían llevado y habían entrado en la dispersión, en la diáspora, a todas las 10 tribus de Israel. Las 10 tribus del norte, aquellas que se fueron con otro rey. Judá y Benjamín permanecieron en el reino del sur. Y esta profecía de Jeremías está hablando de la deportación a Babilonia por causa del pecado de Judá. Si la cristiandad no entiende estos conceptos claramente, jamás podrá ubicarse en la posición en que Jesucristo, Yeshua, nos vino a colocar. Mire, le dice, el pecado de Judá está escrita con pluma de hierro, con punta de diamante está grabado en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, como memorial contra sus hijos. Sus altares y sus árboles rituales de acera están debajo de todo árbol frondoso, sobre las colinas altas y sobre los montes del campo. Tu riqueza y todos tus tesoros entregó y saqueó por todos tus pecados y en todos tus territorios. Por ti mismo te desprenderás de la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque en mi furor habéis encendido fuego y arderá para siempre. Viene a ser conquistada Israel, la parte de Judá y Benjamín, para ser llevada a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Fueron saqueados, fueron esparcidos. Ahora, ¿cómo nos manda a nosotros en quién debemos confiar? Mire lo que dice el verso 5 del capítulo 17. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta de Yahweh. Será como la retama en el Arabá, no verá cuando venga el bien, sino que morará en los pedregales del desierto, en tierra salada e inhabitable. Bendito el hombre que confía en Yahweh y cuya confianza está en Yahweh. Será como un árbol plantado. Sería que Jeremías sabía muy bien lo que decía el Salmo 1. Será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, escudriño el corazón y examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Como la perdiz que incuba lo que no puso, es el que acumula riquezas, pero no con justicia. En la mitad de sus días las dejará y en su postremidad resultará ser un insensato. Trono de gloria, sublime desde el principio, es el lugar de nuestro santuario, oh Yahweh, esperanza de Israel. Todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque han abandonado a Yahweh, la fuente de aguas vivas. Y esto es lo que estaba pronosticándose para Judá y Benjamín. Ya la casa de Israel se había apartado, se había ido a los dioses, se había ido a muchas otras cosas y habían recibido su propio pago y los había esparcido. Pero cuando nosotros miramos en el capítulo 16 del libro de Mateo,
Cómo Yeshua HaMashiach está viendo a esta generación que él vino a darle las buenas nuevas y permitirles el retorno. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, comenzando en el verso 20. Entonces, él le mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Está con sus discípulos y él hace las preguntas. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hablando de él mismo, y escuchó las respuestas. Y luego les hace una pregunta: ¿y qué creen ustedes? La pregunta no es lo que la gente crea, sino lo que tú crees. La parte más importante de tu salvación, de tu seguridad, de tu santidad, que te va a llevar al camino de la obediencia, es ¿qué crees tú que es el Mesías? ¿Quién crees tú que es el Mesías verdaderamente? Y por causa de esa creencia, por causa de eso que tú crees, la pregunta que yo te quiero hacer es: ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a entregar completamente? Porque si usted mira todo el capítulo 26 y todo el capítulo 27, hay algo que se enfatiza allí, y lo vamos a ver en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio. Bueno, luego, cuando una persona se compromete con Dios, más le vale que lo cumpla. Es mejor no decir nada, es mejor no comprometernos, sino tratar de vivir de la manera que podamos ir aprendiendo y conociendo. Que sabiendo, conociendo, prometemos algo, hacemos un voto y no lo cumplimos, ay de nosotros. A Dios hay que tomarlo tan serio como una enfermedad terminal en nuestro cuerpo. Las cosas de Dios no se pueden tomar a la ligera. Y entonces Yeshua le está diciendo a estos discípulos: no le digan a nadie que yo soy el Mesías. ¿Por qué? Porque Pedro se atrevió a decir quién era él. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua le dijo: Pedro, esto no lo aprendiste en la escuela. Cuando fuiste a la yeshiva, no te lo enseñaron allí. Esto te lo dio el Ruach HaKodesh, te lo reveló para que tú lo conocieras. Entonces ellos lo conocen, ellos ya saben que sí es el Mesías esperado, y les dicen: no le digan a nadie. ¿Por qué? Porque eso los va a meter en problemas a ellos. Cuando usted está de acuerdo con todas las religiones del mundo, usted no tiene problema, pero cuando usted empieza a mostrarle al mundo el camino de la verdad y a decir que Yeshua es el verdadero Mesías, usted va a tener serios problemas. Pero mire lo que viene más adelante en el versículo 21 del capítulo 16. Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario, le era preciso ir a Jerusalén y allí sufrir, padecer mucho por parte de los ancianos. Estoy hablando del Sanedrín, por parte de los principales sacerdotes, todos los que le correspondía al servicio sacerdotal de mayor importancia, incluyendo el sumo sacerdote. De los escribas. Los escribas son aquellos hombres que se les encomendaba fielmente hacer las copias, no hacer su propia opinión o su propia disertación, sino aquellos que se sabían también la Torá de memoria, que tenían que hacer copias y copias para que siempre hubiera un manuscrito lo más original, perfecto al anterior. Estos escribas, y dice, de parte de ellos, de los sacerdotes, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte, el famoso Pedro, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a reprenderle. O sea, tenemos el rey ya, sabemos que es el Mesías, porque tiene que pasar por todo eso. Si ya lo podemos hacer una enramada, una casa, un templo, la gente nos va a seguir. ¿Para qué pasar por toda esa situación y morir? Entonces, Señor, le decía Pedro, ten misericordia, ten compasión de ti mismo, que jamás te suceda algo como esto. Entonces es el que marca la parada. Volviéndose Yeshua a él, lo miró. Y yo creo que esa mirada y esas palabras fueron como una espada de dos filos que partió el entendimiento de Pedro. Le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro, no le estaba hablando al hombre,
sino que en aquel momento estaba siendo usado para hacer las cosas que desagradan a la voluntad del Padre. Me eres tropiezo. O sea, no voy a permitirte que tú vengas a hacer un tropiezo en mi vida, porque no piensas en las cosas de Dios, ni del reino de Dios, ni su cumplimiento. A veces no lo entendemos. Hay gente que me ha dicho, pero hermano Diego, ¿usted por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejó todo? ¿Usted por qué dejó una iglesia? ¿Usted por qué dejó un edificio? ¿Usted por qué dejó un estacionamiento? ¿Usted por qué dejó tantas cosas? La gente no entiende eso. A veces nosotros tenemos que dejar para podernos purificar, para podernos entregar, servir al Señor con una limpia conciencia y con una tranquilidad inmensa. Tal vez para algunos yo soy un anatema, soy un hereje porque ahora estoy enseñando esto, porque ya no voy de acuerdo a lo que tal vez la denominación bautista en la cual yo me convertí me enseñaba, pero qué tal que hubiera sido metodista o qué tal que hubiera sido luterano o presbiteriano, estaría exactamente en la misma posición. Pero hoy yo quiero que la escritura sea quien me transforme y tengo que pagar el precio de servir al Señor. Dice, ahora me eres tropiezo. Estoy leyendo en el verso 23. Miren lo que dice el verso 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno, o sea de aquellos israelitas o judíos, porque eran de la tribu de Judá y de Benjamín, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Lo que está tratando de decir, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos de continuar creyendo mentiras que heredamos de nuestros padres, como decía Jeremías. Yo creo que la mayor desilusión que un hijo le puede dar a un padre es que decida pensar diferente a como el padre le enseñó toda la vida. Si el padre está equivocado, yo no voy a creer a mi padre, yo no voy a seguir a mi padre, yo no voy a poder honrar más a mi padre, porque el verdadero padre que me está llevando por camino de rectitud es el Abba Kadosh, Yahweh, y él es mi padre. Y yo soy su hijo, como decía la canción, y ya lo sirvo a él. Entonces, tenemos que deshacer todas aquellas cosas que hemos aprendido mal. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuál es la cruz? La cruz son los vituperios, como lo decía el mismo libro de Mateo capítulo 5. Sean felices cuando por mi causa digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Hermano, asegúrese que si a usted lo juzgan, ellos estén mintiendo. Porque si a mí me acusaron de ladrón y me acusan de ladrón y yo sé que no robé ni un solo centavo, es problema de ellos. Ahora sí, como ejemplo, ¿no? Porque es un ejemplo. Si yo hubiese robado, si yo hubiera versado o malversado fondos, hubiera hecho cosas para mi beneficio, para mi propio beneficio, pues me lo merezco, porque eso soy. Si me encuentran en alguna situación que verdaderamente estoy haciendo, yo soy reo de muerte, yo soy culpable de todo eso. Pero él decía, ustedes siéntanse felices cuando por seguirme a mí, llevando su cruz del vituperio, de la mentira, ustedes son maltratados. Gócense, alégrense, porque cuando el reino de los cielos se establezca, ustedes recibirán bendición. Y mire lo que dice el verso 25. Aquel que quiere guardar su vida, aquel que quiere guardar su reputación, aquel que quiere guardar su denominación, aquel que quiere guardar su posición, sea de idolatría, sea de lo que sea de engaño, sea de mentira, por beneficios personales, aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero aquel que exponga su vida, aunque le cueste perderlo todo, por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Pues verso 26, ¿de qué le sirve al hombre si tiene riquezas, popularidad, fama, si se convirtió en el mayor predicador del mundo con la congregación más grande del mundo y se pierde su alma? ¿Qué recompensa pudiera dar el hombre por su propio rescate, por su propia salvación? Mire lo que dice el verso 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, es en ese entonces que él recompensará a cada uno conforme a la obra que ha hecho. La pregunta es, ¿qué obra estás haciendo? Yo sé que me equivoqué y le pedí perdón a Dios y le he pedido perdón a la gente y no me avergüenzo. He pedido perdón de cosas que aprendí mal
y enseñé mal y pedí perdón. Que me perdonen, que no me reciban, ya no es problema mío. Pero reconozco que estaba equivocado. Y esa es la parte más importante cuando Dios ve que tú quieres salir de ese lugar, de los lugares que has aprendido mal y quieres volverte a lo que verdaderamente dice la Escritura. Tú quieres volver a la raíz de la verdadera fe, a la raíz de la verdadera obediencia, y eso te cuesta muchas cosas en tu vida, emociones, sentimientos, finanzas, popularidad, sociabilidad, personas que un día decían te amé, te amé, te amé. Hoy dicen, ah, pobrecito, qué desgracia, se apartó. Es un anatema, cayó de la gracia porque ahora está bajo la ley. Está viviendo por la ley y la ley nos salva. Qué ignorancia tan grande. Pero mire lo que dice el verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo lo vieron? Cuando resucitó. Entonces, quisiera leerles un poco del concepto de lo que significa esta porción en la parashá de esta semana que corresponde a Bejucotai, en mis estatutos, es la obediencia. Lo que puede garantizar no solamente las situaciones de bendiciones y cosas buenas y agradables en esta vida por la obediencia, aunque trae también sus lágrimas, sus tristezas, sus aflicciones por la obediencia, es que también hay una advertencia a aquel que desobedece, aquel que desobedeció porque quiere seguir desobedeciendo. Hay personas que saben, y lo hablé con varios pastores, me decían, Diego, yo no puedo decirte a ti que tú estás equivocado, pero yo no puedo creer como tú crees. Pastores, líderes, gente que me han confrontado, me han hecho preguntas y al yo explicarles y mostrarles el texto y explicarles el texto, me dicen, no puedo decirte que estás equivocado, no puedo decirte que el texto está equivocado porque antes no lo había visto así, pero no puedo cambiar. No puedo dejar mi denominación, no puedo dejar mi doctrina, no puedo dejar mi fe, no puedo dejar lo que hago, no puedo dejar el domingo, no puedo dejar el culto del domingo. Porque para mí representa demasiadas cosas que dejar. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo lo pusimos en la cristiandad como aquel que violó la ley, quitó la ley y no guardaba la ley. Pero no hemos leído el libro de Hechos porque él guardó todos los preceptos de la ley hasta el día que murió. Todos. Lo mataron porque creía en Yeshua. Lo mataron porque ahora predicaba al Mesías que sí había llegado, que ellos no habían querido recibir. Pero déjenme leerles esto porque me pareció formidable. La porción del día de hoy comienza con esas idílicas bendiciones que todos anhelamos. Toda persona que le entrega su vida a Jesús, toda persona que piensa que le va a entregar su vida y su corazón al Señor, pues va a llenarse de bendiciones económicas, físicas, emocionales y que todo le va a llover supremamente bien. Y quiero decirle, las hay, existen y son verdaderas, que son las que guardan al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel comienza a estar a la altura del pacto de Dios. Es que Dios hizo un pacto donde él dijo, yo voy a ser fiel a mi parte, a la que me corresponde a mí, y ahora ustedes, mi pueblo, al que yo llamo mi pueblo, tienen que ser tan fieles al pacto como yo soy fiel a ustedes. Y como Dios no miente y Dios no cambia, nosotros tenemos que buscar la santificación de espíritu y la madurez espiritual a través y únicamente de la obediencia a ese pacto. El Señor no vino a cambiar el pacto. El Señor vino a darle la oportunidad a aquellos que habían sido rechazados, extranjeros, que se habían ido lejos, darle la oportunidad de que ahora puedan regresar, guardando la fe en Él por lo que Él hizo, más sin embargo, obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero esta es la parte que más me interesó. Entonces, luego de que procede a las bendiciones que todo el mundo espera, viene la admonición o la maldición, esa aterradora noticia que describe los castigos, las frustraciones, maldiciones, que resultarán inevitablemente de todo intento de anular el pacto, puesto que es un hecho que, aunque
La perenne misericordia de Dios impide que todas estas maldiciones recaigan sobre Israel de un solo golpe devastador. Un análisis cuidadoso de la historia judía y quizás en especial en la del siglo XX muestra que las mismas sí nos han sobrevivido con intervalos tanto antes de los diferentes exilios como durante los mismos. De la misma manera, todas las maldiciones se han cumplido. Así que cumplirán las bendiciones postreras, porque las palabras finales de esta admonición son un juramento irrevocable de parte de Dios. Y recordará el pacto que tuvo con Isaac, con Jacob, con Isaac y con Abraham. Dios va a redimir a todo Israel. A pesar de que ha hecho todo lo que ha hecho, Dios redimirá a Israel. Es bueno notar que Israel como nación se ha formado y se formó de una aparición, de algo como una teofanía, algo que ellos vieron de una forma real, cuando escucharon y vieron. O sea, yo hoy en día, si alguna persona me dice, ¿usted cree en los ovnis, en los seres extraterrestres y en las cosas espaciales? Yo le digo, bueno, muchas personas han dicho que los han visto y han visto naves voladoras. Yo no he visto ninguna, pero el hecho de que yo no he visto ninguna no me quiere decir que no son reales. ¿Me entiende? El pueblo de Israel vio a Dios, escuchó a Dios, vio los truenos, vio los relámpagos, escuchó el sonido del shofar, escucharon los 10 mandamientos de la voz de Dios. Todo el pueblo se atemorizó. ¿Qué más testimonio de más de 1 millón de personas desde ese entonces que nosotros podamos creer hoy, aunque no lo hayamos escuchado, no lo hayamos visto? Moisés estuvo 40 días y 40 noches porque Dios le estaba explicando con detalle todo lo que hoy nosotros tenemos escrito. La Torá de Dios completa fue dada en 40 días en el monte Sinaí. Y usted va a decir, pero pastor, ¿cómo puede ser eso posible? Que en 40 días una persona haya podido retener toda la información de 5 libros que nosotros conocemos como el Pentateuco. Bueno, es un milagro. Es que Moisés estaba relacionado con un Dios de milagros, un Dios de provisión. Aquella, toda instrucción que iba a ser entregada es rota y no llegó a cumplirse por la adoración del becerro de oro. O sea, ya estaba llegando el momento de habérsela entregado, de habérsela explicado. Y ellos estaban, si hubieran estado en santidad, hubieran recibido desde aquel entonces todo, pero no se la pudieron entregar. Y para los que estaban lejos y volvieron, la promesa del Espíritu Santo derramada en Shavuot no fue para brincar, saltar y hablar boberías. Perdónenme. Hay gente que habla boberías. Y quiero decirles, yo algún día, por estar metido en denominaciones, hablé boberías. Ni siquiera sabía. Y si fue por el Espíritu, que me perdone, pero no lo entiendo porque no tenía ningún mensaje ni para la iglesia ni para mí. Simplemente balbuceaba lo mismo que había ya mi cerebro grabado y aprendido. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender que hemos aprendido mentiras y hemos heredado mentiras de nuestros padres. El Espíritu Santo no se derramó para que la gente hablara balbucerías ni estuviera diciendo cosas incoherentes. Claro, yo creo en la oración en el Espíritu. Yo creo que hay una oración en el Espíritu, aunque sea con gemidos indecibles, pero para mi edificación, a menos que haya un mensaje claro para una congregación, tendría que haber un intérprete, y eso no lo vemos. Y dice Pablo que lo hagan de a uno y en orden, y eso no se ve en las congregaciones hoy en día. Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, cuando tú pones la fe y la confianza en Yeshua, el Ruach HaKodesh te permite entender las cosas de Dios. ¿Por qué yo hago las fiestas ahora y las celebro con alegría? Porque el Ruach me permitió entenderlas y hacerlas y disfrutarlas. Pero una vez entendiéndolas y saber que las puedo disfrutar, yo no puedo decir eso es del diablo, eso no es de Dios, eso ya no hay que hacerlo. Porque me estaría pasando exactamente aquello que le pasó a Pedro. Viene a ser tropiezo y vengo a trabajar para Satanás. El Hat-Satán, aquel engañador, aquel que quiere apartarnos del camino de la verdad, puede tomar nuestros lugares simplemente al decir, eso no es de Dios. De hecho, Yeshua le dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, que tú tienes la autoridad para echar
a otros demonios. Y él le dice, una casa no puede estar dividida contra sí misma. Entonces, muchas cosas nosotros tenemos que entender que la palabra de bendición no es solamente para jactarnos de que todo nos vaya a ir bien. Las palabras de bendición sí nos van a ir bien en la medida en que vamos mejorando. Ahora, si usted no es una persona, y voy a darle un ejemplo para cerrar este pensamiento. Si usted es una persona mal administradora, así gane muy bien, y usted es un hijo de Dios, piense que a menos que comience a obedecer los principios financieros que Dios ha dado en su Torá y comience a vivir por ellos, usted jamás será libre de las deudas o de la falta de economía, sin importar cuánto gane. Porque esos son mandamientos que Dios dijo cómo administrar las finanzas, cómo administrar las riquezas. Y eso en todos los aspectos de nuestra vida. La vida física, la vida alimenticia, la vida espiritual, la vida sacerdotal, la vida ministerial. Todos estos aspectos son estatutos y mandamientos para obedecer, para mejorar nuestra vida y los recursos que Dios nos da alcancen lo suficientemente. Ahora, una persona puede estar sirviendo a Dios, el consagrado, obediente, y si la economía mundial pierde, él se va abajo y él va a perder también, pero no va a perder su confianza en Dios. ¿Me entienden? Lo hizo Job. La fe de Job. Jehová Dios da, Jehová Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. O sea, hay unas cosas que nosotros no podemos recibir bendiciones porque no somos obedientes. Al no ser obedientes no podemos recibir las bendiciones de Dios. Entonces, las bendiciones y las maldiciones son, sin excepción, milagros ocultos. Lo dice este texto. No es necesario que la Torá enuncie que quienes se dedican al Espíritu y a servir a Dios fielmente reciben recompensa espiritual, pues es del todo natural que los logros espirituales brinden un pago espiritual. Cuando una persona se disciplina a sí misma, comienza a recibir y a ver las bendiciones en todos los aspectos de su casa. Pero si la persona no se disciplina a sí misma, no piense. Hermano, mire, yo luché mucho en muchas congregaciones y especialmente en la que pastoreé por casi 25 años. Personas que pasaban al altar, Señor, yo quiero que tú me liberes de las deudas, Señor, yo te pido que me abras camino, que todas las deudas que yo me metí, Señor, que yo pueda llenar cualquier cosa, que puedan ser perdonadas las cosas. Y pasaba 1 año, 2 años, 3 años y se metían en más y más deudas. Solamente algunos que conocían el consejo y se disciplinaban a obedecer a sí mismos, comenzaron a surgir financieramente. Y claro, para ellos es un milagro sobrenatural cómo pudieron organizar su casa. Pero el hombre que no sabe, la mujer que no sabe administrar su dinero, no piense que jamás va a poder recibir un beneficio espiritual por causa del dinero, ni ser feliz con él, porque conforme lo recibe, conforme lo gasta. Responsables en el trabajo, hay que ser responsables en todo lo que hacemos. Si usted va a hacer algo bien, aunque le paguen por ello, le están pagando por ello, hágalo bien. Si va a hacer negocios, como lo hemos visto en todo el libro de Levítico, si usted tiene un contrato con un trabajador y hizo un contrato, sea fiel, no le atrase su salario, porque lo hizo creyendo en usted. Son tantos y tantos detallitos que tienen que ver una forma espiritual, cómo desarrollarlo, la obediencia. Ahora, las bendiciones materiales no son en lo absoluto la recompensa principal, ni las privaciones materiales son el castigo primario, pues solo en el mundo venidero se encontrará la recompensa. Por eso Yeshua decía en el capítulo que acabamos de leer de Mateo 16, cuando Él venga, cuando Él establezca su reino, claro, si usted no resucita y no está en su reino, pues ya tiene su recompensa. De hecho, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 5 y capítulo 6, el famoso Sermón del Monte, Él nos está diciendo, cuando ustedes hagan algo, háganlo de corazón, no lo hagan para ser visto de los hombres. Cuando ustedes hagan ayuno, lávense la cara, no le estén contando a todo el mundo, porque a veces nos jactamos de una vida espiritual de oración, de decir, no, hoy no voy a recibir comida porque estoy en ayuno. Y a veces hablamos más duro, ¿no? Y queremos que la gente diga, uy, qué hermano, yo nunca he ayunado en mi vida, pero qué lindo poder alcanzar ese nivel de madurez espiritual porque esta persona ayuna. No hay que estarlo diciendo. Ahora, uno lo puede decir, pero no para jactancia. ¿Me entienden?
Tal vez te invita una persona sinceramente a tu vida y te dice, me gustaría invitarte a comer, y tú humildemente le dices, mire, yo paso un ayuno hoy, pero queda entre eso, pero no es para jactancia. También Jesús decía, o Yeshua decía, cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones. Y yo sé que algunos van a decir, pastor, pero ¿acaso el judaísmo no lee las oraciones si son repetidas? Claro, todas las religiones del mundo tienen una guía para orar. De hecho, a nosotros los evangélicos nos enseñaron a orar espontáneamente, ¿no? Y nos dijeron, y yo lo veía en la iglesia evangélica, hay que orar en el espíritu, hay que orar de verdad. Y quiero decirle, las oraciones de todos los evangélicos son oraciones repetidas. Tienen el mismo formato y la misma causa y el mismo propósito. Señor, bendíceme. Señor, guarda mi familia. Señor, protégeme. Como lo decía mi hermano alguna vez en una predicación que hizo. Son oraciones repetidas que no piensan sino en mí. Y sí, nos acordamos, Señor, ten misericordia de todos los niños que murieron. Señor, ten misericordia por la guerra que está en fulano de tal y en tal parte. Sí, Señor. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo para poder que nuestra oración, nuestro ayuno y nuestra entrega puedan mostrar el carácter de lo que yo soy? Y yo me siento culpable en muchos aspectos. Entonces, resumiendo, Levítico, Baikra, el capítulo 6 son los castigos por la desobediencia. Y en el capítulo 27 son estatutos concernientes a votos, a promesas que nosotros hacemos delante de Dios. La lista de castigos por la desobediencia, Dios se la da: una derrota militar, enfermedades, estragos por bestias salvajes, hambruna, muerte y finalmente el exilio. Israel ha experimentado todo esto. La nación de Israel que conocemos hoy ha experimentado todo esto. Nosotros hemos posiblemente pasado pobreza, muerte de familiares, seres queridos, pérdida de trabajo, pérdida de la salud, pero todo el mundo lo sufre. O sea, en general, todo el mundo, a todo el mundo le da hambre. Y en el mundo hay más gente que aguanta hambre que aún el pueblo de Dios mismo, por decirlo en comparación. Entonces, en el capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 20, dice: yo los arrancaré de mi tierra. ¿Por qué los va a arrancar de la tierra donde los puso? Una tierra que fluye leche y miel, la cual Moisés ya había mandado espías. Josué la vio, la heredaron, la recibieron, que es lo que hoy le pertenece al territorio de Israel. Dice: yo los arrancaré de mi tierra que yo les he dado y los echaré de mi presencia a esta casa que ha consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y burla de todos los pueblos. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuál ha sido el país más vituperado y más perseguido y más odiado? Gracias por decirlo. Israel. Todos los han querido exterminar, no solamente Faraón. La Inquisición católica apostólica romana, desde el siglo II en adelante, sacó y destruyó a todos los judíos y los expatrió. Aún en el año de 1500, 1600, en España, en Portugal, a todos aquellos sefarditas judíos que habían vivido por tantos años en aquellos lugares, los sacaron. Cuando el famoso descubrimiento de América, la Niña, la Pinta y la Santa María, que venían todos, eran simplemente navegantes que expulsaron de España. Y todos eran judíos, para venir a conquistar todo este territorio y tratar de sobrevivir y salir adelante de la mejor manera. Es el pago por la desobediencia. Para Judá, el pago del rechazo de Yeshua. Pero ahora nosotros, los que decimos somos gentiles injertados, ¿hasta dónde estamos purificando nuestra vida, volviéndonos al camino para entonces recibir las bendiciones de Dios? Recibir lo que Dios tiene para nosotros. En el capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 20, Yahweh desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en la mano de saqueadores hasta que los echó de su presencia. En la época medieval, ni nos imaginábamos que existía una época, porque la averiguamos porque estudiamos. Cuando llegó la famosa peste bubónica,
que mató casi 2/3 de Europa. O sea, acabó con todo lo que era la población existente en Europa en ese entonces. ¿Sabe a quién le echaron la culpa de esta enfermedad? A los judíos. Y aprovecharon eso para matarlos, perseguirlos a los judíos y sacarlos de cualquier lugar, porque las enfermedades del mundo eran por causa de ellos. Me hacía recordar la historia de Jonás, un hombre que Dios le dice, vete a Nínive, él coge un barco y se va para el sur. Y empieza una fuerte tormenta. Y la gente que iba en aquel barco decía, por algo o por causa de alguien nos ha sobrevenido esta tormenta. O sea, no era simplemente como una tormenta, dice, se desató una tormenta. Y la gente lo entendió. Y cuando cuestionan a Jonás, él dice, sí, por causa mía está pasando esto, échenme al agua. Y cuando le echaron al agua, se calmó la tormenta. El pueblo de Israel es el ícono más grande que el mundo tiene como esperanza para salvación, o el mundo tiene para condenación, el mundo mismo, porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas, de la manera que Abraham podía ser obediente, las familias de la tierra, o también podrán sufrir las naciones de la tierra por causa de Israel. Pero una de las cosas lindas que Dios guarda su promesa es que Él no los va a desechar para siempre. Nosotros podemos ver todas las situaciones y todos los castigos que Él ha mandado y saber que Él ha guardado por causa que Él guardó un pacto, hizo un pacto con Él mismo y con su pueblo, donde Él le dijo, yo no los desecharé ni los abominaré para siempre. ¿Cómo es posible esto? Porque es un pacto de parte de Él. Él lo estableció con Abraham, con su hijo Isaac y con su nieto Jacob. Dios estableció eso. Entonces, en el capítulo 26 vemos como resumen un código de santidad. Dios siempre ha dicho, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué es lo único que nos santifica? Hay gente que cree en Jesucristo y piensa que con solo si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y te arrepintieres de tus pecados y te bautizaras, ya, terminaste, asunto resuelto, ya eres santo. Canta, ora, pórtate bien y ya, no tienes más nada que hacer. Entonces celebramos el cumpleaños del nacimiento de Jesús, un día que no es, para adorar a un Dios que no conocemos y comer puerco. ¿Hasta dónde nosotros podemos espiritualizar cosas que Dios detesta y cosas que Dios abomina? Mira lo que dice Levítico capítulo 26, versos 2 al 4. Guardarán mis días de reposo. No solamente el Shabbat sabático como hoy, sino que debemos de guardar. Y yo sé que aquí viene la pregunta que nos concierne a todos. Y ya se la voy a aclarar. Guardarás todos los días de reposo. O sea, usted es un trabajador de una empresa, cualquiera que sea en el mundo. No conocen su fe, no conocen nada. Usted si un día tiene un resfrío, un dolor de cabeza o simplemente no quiere trabajar, usted llama a su jefe y le dice, hoy no voy a poder ir a trabajar porque estoy enfermo. Y puede ser mentira, pero su jefe se lo creyó. Y le dan el privilegio porque tiene ciertos días de enfermedad al año y usted los quiere aprovechar todos. A veces, no estoy diciéndolo a usted, no lo estoy condenando a usted. Usted miente para sacar el beneficio que la empresa le da a usted. Pero si usted es creyente y el día de reposo cae, aparte del Shabbat, en una celebración del Señor, cae miércoles, cae jueves, usted no lo saca libre. Usted no lo saca en reposo. O sea, usted puede violar y mentir al jefe para sacar un provecho de su propia vida, pero cuando son los días que el Señor santificó para celebración, usted simplemente decide, no, pues que es el día que yo trabajo. No lo voy a guardar. No es un tropiezo para su propia vida y su propia fe espiritual. Tenemos que aprender que todas las celebraciones del Señor, cuando cae día de reposo, tenemos que dejarlo todo aparte, porque son los días de reposo. Y mire lo que dice este versículo, y tendrán en reverencia mi santuario. Claro, hoy podemos coger una iglesia, una sinagoga y pensar que eso es lo más sagrado. Pero si ya no existe el verdadero templo donde se adoraba a Dios y se subía a adorar a Dios, porque nos lo quitaron, no lo derribaron, ya no existe. Decimos nosotros, los injertados, que somos templo del Espíritu Santo. La pregunta que le quiero hacer y me quiero hacer yo,
reverenciamos este templo, lo cuidamos, lo guardamos, guardamos lo que pensamos, guardamos lo que decimos, guardamos lo que vemos, guardamos lo que tocamos. Reverenciamos este templo. Dice, yo soy Yahweh. Si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, yo les daré lluvias en tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y sus árboles del campo darán su fruto. Tres cosas, y con esto quiero cerrar y terminar. Tres cosas que realmente nos demuestra el Señor. ¿Qué es? Primero, hacer diferencia entre si andan en mis estatutos. La Biblia dice, bienaventurado el varón que medita en la ley del Señor de día y de noche. Lo segundo es guarda mis mandamientos y lo tercero, ponerlos por obra. Mira lo que dijo un rabino de la antigüedad y él lo explica. Si andan en mis estatutos es caminar, andar en ellos. Se refiere a un estudio intenso de la Torá. O sea, la pregunta que nos hacemos, y yo peco por ello y le pido perdón al Señor y ojalá pudiera dedicarle más tiempo. Pero ¿cuántas horas al día usted le dedica a la meditación y al estudio y a la lectura de la Biblia? O sea, que usted dice, hoy voy a sentarme y voy a estudiar y voy a conocer, voy a tener tantas horas, pero podemos pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas haciendo otras cosas que no tienen importancia espiritual. Y más sin embargo nos jactamos de que muchas personas leen la Biblia solamente, entre comillas, el domingo, cuando el pastor dice o el sacerdote dice, abran el evangelio fulano de tal o tal cita para leerla. Es la única cita que leyeron en toda la semana. La pregunta es, ¿cómo yo puedo decir, voy a identificarme con Dios, soy pueblo de Dios, soy nación santa y no ando en los estatutos? No estudio la Torá, no guardo los mandamientos, no los estoy siguiendo, no tengo ese estudio. Lo segundo que dice es, guarden mis mandamientos. Aprender a guardarlos es simplemente actuar correctamente conmigo mismo y con el mundo. Yo no puedo decir que estoy guardando el amor al prójimo cuando yo ofendo al prójimo, aunque sea cualquier extraño desconocido. Cuando estoy difamando, cuando estoy hablando, cuando estoy chismeando, yo no puedo decir que yo estoy amando a mi prójimo. Y tenemos que cortar todas esas cosas. La Shon Hara es la lengua maligna y desafortunadamente nos afecta a todos. Hay veces que simplemente por conversar algo empezamos a traer conversaciones negativas de nuestro pasado, de nuestras relaciones, de cosas que traen es perturbación, molestia, resentimiento, amargura, y de ahí salen los gritos, las peleas, los enojos, cuando nosotros simplemente no guardamos sus mandamientos. Guardar los mandamientos es simplemente correctamente decir, aprendí esto, no lo voy a hacer, aprendí esto, no lo voy a hacer, aprendí esto, no lo voy a hacer. Y ahí es donde dice, ponerlos por obra, cumplirlos. Es simplemente experimentarlos, comenzar a decir, si Dios me pide caridad, ¿cuál fue la última vez que la hice? Si Dios me pide apoyar al pobre, a la viuda, al menesteroso, a la persona, ¿cuánto fue la última vez? Y lo hice abiertamente, lo hice alegremente. Hermano, escuché esto de parte cómica. Había creo que un argentino que tenía una marioneta, un ventrílocuo, y venía de la Argentina y estaba radicado en México y haciéndole broma porque lo invitaban a todas las iglesias, el famoso Coco, ¿no? Lo invitaban a todas las iglesias porque él presentaba el evangelio del reino con estas marionetas que él tenía y dice, ¿para qué seguimos haciendo esto? Le decía la marioneta, es tiempo perdido. Tú piensas que recibes tu trabajo con esas ofrendas de amor que las iglesias te dan cuando tú vas porque no cobras. Tú no tienes una tarifa, le decía la marioneta al ventríloco, ¿no? En forma graciosa. Y dice, y una de las cosas que no se ha podido entender, que las iglesias no te dan una ofrenda de amor, sino una ofrenda de odio, porque ni siquiera alcanza para la gasolina. Hermano, el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo generoso. Cuando nos disponemos a ser generosos, hablaba con alguien y le decía, cuando Dios te dice, o cuando Yeshua dijo, si alguien te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Porque ese 2 es un poco más allá de lo que es mi capacidad, pero hazlo por amor, hazlo por obediencia. Y si alguien te pide la camisa, regálale los pantalones también. O sea, no quiere decir que nos tengamos que desprender de todo. Pero hay personas que le han dicho, ¿usted me podría hacer un favor? Y claro, a veces es tedioso, a veces es difícil, a veces uno quisiera decir, no. Pero ¿cómo quedo con Dios?
Y yo sé que esto es difícil de manejar, porque en ocasiones hemos caído en situaciones que sé que puedo, pero no quiero. No estoy de ánimo, no puedo hacerlo. Pero sin embargo, ay Señor, gloria a Dios. No, Señor te está dando a ti oportunidades. El Señor me está dando a mí oportunidades de poder caminar en sus estatutos, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. De hecho, Santiago, apóstol Santiago, Jacob, en el capítulo 2, verso 14 al 18, ¿de qué sirve, mis hermanos, decir que yo tengo emuná, que yo tengo fe, pero no tengo obras? O sea, si yo ayudo solamente a los que me caen bien y me honran y me dan gracias, ¿qué mérito tengo? Entonces, si yo no tengo obras, pero tengo fe en Jesús, creo en Jesús, pero no tengo obras, ¿acaso mi fe en Jesús podrá salvarme? ¿Acaso el decir que creo en Jesús podrá tener el valor de alcanzarme? ¿Tú tienes fe? Decía Santiago, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi emuná, mi fe, por mis obras. Hay personas que lo hacen para ganar su propio mérito y no tienen fe porque se están recompensando. Otras personas lo hacen sus obras para demostrar que lo hacen porque Yeshua se los pidió. La palabra estatutos del Strong 2708 es kupah, es una ordenanza, es una regulación, es una ley, es una orden de connotación judicial. La palabra mandamiento es mishvah, es un comando, es algo ordenado, es algo que hay que cumplir. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que en Levítico capítulo 26, verso 6 nos da, dice, daré también paz a la tierra para que duerman sin que nadie los atemorice. Asimismo, eliminaré las fiestas dañinas de su tierra y no pasarán espada por su tierra. Quiero decirle, cuando nosotros continuamos caminando, podemos recibir vituperio, sí lo vamos a recibir, pero este vituperio a la larga trae su recompensa, no solamente en la tierra, sino en el establecimiento de su reino. Así que, ¿qué es la obediencia? ¿Obedecemos por ganar bendiciones solamente? ¿Obedecemos simplemente porque me beneficia? Obedecemos, aunque no vea las recompensas, aunque no vea los beneficios, porque Él lo dijo y yo soy su pueblo y yo soy su hijo. Y asimismo me santifico, apartándome cuando pongo todos sus mandamientos. Mire lo que dice realmente el pasaje de Levítico 26, 14 al 16. Pero si ustedes no me obedecen y no los ponen por obra, estos mandamientos, si desprecian mis estatutos y si su alma aborrece mis ordenanzas para no ponerlos por obra, todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte les haré esto. Pondré sobre ustedes terror repentino, tisis y fiebre, que consuman los ojos y hagan desfallecer el alma. En vano sembrarán su semilla, pues sus enemigos la comerán. Y a veces uno dice, pero a mí, ¿por qué las cosas no me salen bien? Es cierto que hay estatus sociales que yo no puedo aspirar, tener riquezas porque simplemente soy hijo de Dios. No, si no estoy haciendo nada para hacer cosas bien, a lo mejor no voy a ser próspero. Una persona que no se educa, una persona que no se disciplina, una persona que no se esfuerza a trabajar, una persona que no es fiel a sí mismo, a su casa, no piense que Dios le va a dar todas las bendiciones simplemente porque luce bonito y va a la iglesia o se reúne en sinagoga. No funciona de esa manera. Dios premia el esfuerzo. De hecho, y ya con esto sí cierro, cuando Dios escoge y elige y le dice a Moisés, elige a Josué para que sea el sucesor, Moisés muere. Yo me puedo imaginar el terror, el miedo de Josué al saber que tiene que liderar, llevar y organizar y continuar la labor que Dios había hecho a través de Moisés, su siervo. Entonces, en el capítulo famoso que todos leemos y lo reclamamos cada año a principio de año cuando comenzamos, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo donde quiera. Ay, el Señor está conmigo. No. El Señor va a estar conmigo, sí. Nosotros tenemos que poner más de nuestra parte que el esfuerzo que Dios tiene que hacer. La primera cosa que Dios le dijo a Josué es, esfuérzate. Claro, de ahí surge el dicho, ayúdate que yo te ayudaré. Es cierto, hay que esforzarnos.
esforzado, trabajador, dedicado. Fallé, no lo supe hacer, aprendo, pero me tengo que esforzar. Yo no puedo tomar las cosas por sentado porque simplemente creo en el Señor. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque a todos nos falta valor. Yo me desanimo a veces muy fácil. Ahora en este proceso de mi vida aún mucho más y fallo en ello. Pero si yo pudiera poner el mismo empeño en esforzarme, no temer y esforzarme, las cosas podrían empezar a funcionar mejor. Esfuérzate, sé valiente. Nuestro peor enemigo es el temor. No temas, no temas. Y la cuarta cosa, no desmayes. O sea, 4 cosas Dios le está diciendo a Josué, a ti y a mí. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Y cuál es el resultado? Yo estaré contigo. Ahora, para saber si Dios está conmigo, ¿qué tengo que hacer? Esforzarme, ser valiente, no tener miedo y no give up. No give up, no desanimarme, no dejarlo. A veces dejamos las cosas por la mitad y nunca vemos los resultados. Y a veces le lloramos al Señor. El Señor dijo, pero es que estabas a punto de ver mi bendición. Estabas a punto de ver mi milagro. Estabas a punto de recibirlo, pero you quit. ¿Acuerdan lo que mismo Josué, el profeta Elías decía? ¿Ustedes hasta cuándo van a seguir así? O Josué lo decía, ¿hasta cuándo van a claudicar? Van a seguir adelante. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa voy a servir al Señor. Voy a estar. Ustedes pueden irse a los otros dioses, hagan lo que sea, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y ese es ese esfuerzo que cuesta. Sí cuesta, mi hermano. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Espero que haya sido de bendición a su vida. Usted pueda compartir esto. Si realmente le ha gustado, pueda compartirlo con otros. Realmente no estamos buscando dinero ni fondos económicos para sostener el programa, si usted nos ve. Sí nos gustaría que lo compartiera y que pudiera recibir las notificaciones, porque estamos desarrollando en este nuevo caminar de nuestro peregrinaje aquí en Casa de Israel. Muchas gracias por haber compartido en esta hora. El deseo de mi corazón es que Yahweh lo bendiga y lo guarde, y él haga resplandecer su rostro sobre usted, tenga de usted misericordia y le conceda su paz. Bendiciones.